Ecuador. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el ingeniero Fernando Benalcázar, experto en temas de minería, temas de la energía, ex viceministro de Minas, y el ingeniero Stalin Andrango, quien reside en la parroquia Pacto, parte del Chocó andino. Les invitamos para hablar de la consulta popular precisamente del Chocó andino. Al menos hay 4 preguntas que le plantean aquí al distrito, en nuestra provincia, si están de acuerdo o no con la explotación de la minería metálica artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala. Son las 4 preguntas que se formulan y que deberemos responder quienes estamos aquí en el distrito. ¿Cómo llegamos a esta recta final en estas condiciones aquí en el Chocó andino? Ingeniero Fernando Benalcázar, suena bien el que defendamos el medio ambiente, la biodiversidad, pero también la realidad. Si hay una explotación racional, por cierto, exigiendo licencias, exigiendo rigurosidad en la explotación minera, y lo otro, el dejar de explotar a la minería. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí en su radio. El tema minero no puede de ninguna manera ser excluyente de las consideraciones ambientales y sociales. No hay forma de que las dos cosas no sean tomadas en cuenta en la planificación y en la ejecución de cualquier proyecto. En el tema puntual del Chocó andino, es interesante ver cómo estos grupos impulsan que no haya minería, aclarando minería metálica exclusivamente, y dejan de lado que en el remanente del Chocó andino, e insisto en la palabra remanente del Chocó andino, he estado ahí, tengo vinculación con esa zona por más de 20 años, se puede ver claramente que hay presiones sobre lo que ellos quieren defender, y esas presiones se asocian a la actividad económica regular de las personas. En estas 6 parroquias es muy común el monocultivo de la caña de azúcar, los grandes pastizales para la crianza de ganado y actividades agrícolas varias. Por eso decía remanente. El querer cerrar una actividad económica como es la minería metálica, cerrar la puerta a las posibilidades de desarrollo, de empleo y crecimiento local, no ha sido bienvenido. La gente, usted habrá visto varios programas de televisión de los canales principales, han hecho reportajes, han expresado las personas que no tienen oposición a la actividad minera. Y es más, se sienten afectadas, molestas, ofendidas porque no se les haya tomado en cuenta principalmente su opinión. Claro que hay otros grupos que no quieren actividad extractiva alguna. Entonces, no es excluyente lo uno de lo otro, y alguna ventaja que se está dejando de lado es que la actividad minera, bien manejada tal como usted lo describió, es una fuente permanente de desarrollo, crecimiento y empleo. Y para concluir este primer segmento, en el Chocó andino existen 20 concesiones legalmente inscritas y 7 en proceso de inscribirse cuando se abra el catastro minero algún día. Eso es muy importante resaltar, porque en la resolución de la Corte Constitucional es contundente el punto en el cual ellos dicen que de ganar el sí es a futuro, es decir, las concesiones legalmente existentes y que cumplan con todos los parámetros de la ley continuarán sus actividades. Haciendo un paréntesis, estas actividades están en fases iniciales exploratorias. No hay una actividad minera extractiva legal formal todavía en la zona. Y esto también resalta la Corte Constitucional, que los organismos descentralizados seccionales no podrán arrogarse ninguna función más allá de sus competencias propias, ni quitarles las funciones propias del ministerio rector. ¿Y por qué salió eso en la resolución? Porque recordemos, cuando se hizo la consulta en el Azuay, la consulta de Cuenca, la consecuencia fue que al ganar, los GATS y las zonas principales políticas comenzaron a hacer gala para parar cualquier futuro en cualquier etapa que estaba la actividad minera. Entonces eso es muy importante. No se cierran las puertas completamente, sino que a futuro sí habría una afectación en el caso de que gane el sí.
De cualquier manera, este entorno, ingeniero Benalcázar, como fue la resolución que hablamos semanas atrás de la Corte Constitucional respecto de la demanda entre ellos de la CONAIE para la contratación minera, ¿esto afecta el entorno, la seguridad jurídica, el interés inversionista? En efecto, la afectación es contundente y aquellos que trabajamos y dependemos de los grandes inversores que han llegado al país, vemos que todo está en suspenso, todo está parado y que se ratifica lo que siempre digo, nuestro país es un país triple I, incertidumbre, inseguridad jurídica e inestabilidad política, y que mientras esto no se defina, el próximo domingo es crítico para que por lo menos una de esas tres I desaparezca, cuando veremos cuál es la tendencia política en la que nos metemos y de pronto saber qué puede venir a futuro en la parte de seguridad jurídica. El país definitivamente ha sufrido demasiado con esa resolución de la Corte Constitucional. Tanto la Presidencia cuanto el Ministerio del Ambiente ya han presentado la solicitud de revocar esa suspensión del decreto ejecutivo 754 y otros ministerios de igual manera lo han hecho. Pero no hay una resolución, ni se espera una resolución de la Corte Constitucional, y 176 proyectos de toda índole, entre ellos 3 mineros, que quede claro, solo 3 de 176 se han visto directamente afectados por esa resolución y está todo suspendido. Así que el impacto ha sido demasiado fuerte en las últimas 2 o 3 semanas que ha vivido el país por infinidad de razones y circunstancias como las que hemos pasado. Estas 3 IES que usted señala, ¿cómo inciden en este ambiente? Hemos visto los resultados y los impactos en la parte económica. La inversión extranjera directa ha decaído. Este es uno de los peores años que se dan desde el 2016. Vemos como las empresas viven incertidumbre en todo sentido, esperando a ver qué sucede con los procesos de licenciamiento. Los procesos de licenciamiento dependen 100% de esta consulta ambiental, que es un paso previo para que sus licencias salgan. Y tomemos un ejemplo, $450 millones comprometidos para el proceso de construcción en el año 24-25 están en stand-by. ¿De qué dependen? De que salga su licencia. Ese es un claro ejemplo. Y las declaraciones del Ministerio del Ambiente hacían referencia a un estudio técnico de impacto de esos 176 proyectos y sumaban $2.000 millones. $2.000 millones que no se han podido invertir, y la consecuencia más directa e importante es la oportunidad de empleo que se cierra y los bienes y servicios que se truncan, y no se puede mover un motor económico directo o indirecto con esas inversiones que están en el aire. Bienvenido al ingeniero Stalin Andrango, un ciudadano que reside precisamente en la parroquia Pacto, aquí en noroccidente de Pichincha, parte del Chocó andino. ¿Cómo ve usted, ingeniero Andrango, esta consulta popular en estas condiciones y, como señalaba el ingeniero Benalcázar, la incidencia que tendría a futuro de aprobarse el sí? Estimado Miguel, un saludo cordial a la audiencia, a la gente del Chocó andino y de la ciudad de Quito, que van a ser los actores principales dentro de este proceso del 20 de agosto. Realmente para nosotros nos preocupa mucho los efectos post-consulta. Recordemos que ya tuvimos el caso de Azuay, ¿no? Donde ganó un sí a la prohibición de actividades mineras, como ya lo manifestó el ingeniero Benalcázar, pero lo increíble fue que luego estos GATS seccionales con los movimientos ecologistas presionaron de tal manera que la empresa tuvo que salir del país por actos vandálicos, quemaron sus campamentos, etcétera, y tenemos un juicio, un arbitraje internacional por más de $480 millones, que eso no va a salir de movimientos ecologistas, sino de todos los ecuatorianos, y adicional a eso, ningún ecologista ni ninguna persona que promovió esta consulta pues ha denunciado los focos de minería ilegal que se encuentran en ese sector. Nosotros desde el sector de directa afectación por este tema de la consulta nos opusimos en el debido proceso. La Corte Constitucional, en el primer planteamiento de consulta que fue presentado para las 6 parroquias, negó el pedido de consulta. Posterior a eso, estos grupos ecologistas que operan en nuestra zona apelaron, y adicional a eso,
pidieron una ampliación aclaratoria y en ese momento la ciudadanía fuimos recién parte del proceso porque nos enteramos y pusimos un amicus curiae con más de 400 firmas oponiéndonos a la consulta. Sin embargo, la Corte Constitucional vuelve a negarlo y con el artículo 440 de la Constitución de manera inapelable. Sin embargo, lo que nos sorprende es que posterior a todo este proceso ponen un nuevo pedido de consulta, hacen el análisis de los dos pedidos, anexan ambos pedidos y sacan favorable para todo el Distrito Metropolitano de Quito y a la ciudadanía no se nos informó, no se nos notificó, por lo tanto no tuvimos derecho a la defensa y realmente es un proceso que vulnera los derechos de las comunidades del sector, ¿no? Eso implicaría, ingeniero Andango, que hubo complicidad y favoritismo de la Corte Constitucional para ir a esta consulta específicamente. Sí, correcto, y lo decimos con pruebas en mano, ¿no? Dentro del dictamen figura el ex juez constitucional y ahora abogado de Yasunidos, Ramiro Ávila, y este señor que aprueba este dictamen, resulta que termina haciendo campaña al siguiente mes, comienza a hacer campaña en páginas del colectivo Quito Sin Minería a favor del sí en esta consulta. Entonces siempre fueron juez y parte y eso no garantiza el debido proceso. Bien, ¿qué piensa usted, ingeniero Benalcázar, de este hecho? O sea, el procedimiento constitucional en la Corte, usted ha observado pronunciamientos anteriores como el último respecto de la demanda de la CONAIE y otras organizaciones, en este caso específico del Chocó Andino. 100% de acuerdo con lo que se acaba de comentar. Este tristemente célebre doctor Ramiro Ávila aparece en todo lado. Hagamos un poco de memoria. Varias consultas, varias resoluciones de la Corte Constitucional cuando él era uno de los jueces, siempre lo tuvo como actor. Y por otro lado, algo que yo he cuestionado es cuando a uno le sirve al país, le sirve al Estado en una posición. La propia Constitución a uno le restringe por 2 años tener roles con las empresas o con aquellos que uno reguló y control, y en el caso de la minería 4 años para uno tener actividad minera. Me ha sorprendido cómo al día siguiente o pocas semanas después estaba como vocero oficial en cuantos debates yo he participado con él el tema de la consulta del Yasuní. Él es uno de los grandes defensores de la consulta del Yasuní y asesor permanente, ha viajado para tema de derechos humanos de los pueblos no contactados a Brasilia inmediatamente después que salió. Estoy 100% de acuerdo que es algo totalmente irregular. Una cosa que yo añadiría también es que cuando se decide que debe votar todo el Distrito Metropolitano, se juegan unas cartas en las cuales las 6 parroquias del Chocó Andino corresponden a 19.800 votos. Y la votación del Distrito Metropolitano de Quito es de 2.015.000 votos. Con eso se puede ver claramente que al tomarse la decisión de votar por Quito, 92% de los votantes que decidirán sobre esas 6 parroquias no tienen ni idea o poco o nada conocen la realidad del Chocó Andino. Y eso creo que es completamente injusto, que 92% foráneos externos decidan por el futuro económico y el desarrollo de esas 6 parroquias. Ingeniero Benalcázar, cuando uno revisa la papeleta que se va a sufragar aquí en el distrito, tiene 4 preguntas. Decíamos, ¿está usted de acuerdo de que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible, conformada por los territorios de las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto? Es la primera pregunta. La segunda, en el mismo contexto, pero si está de acuerdo en que se prohíba la explotación de minería metálica a pequeña escala, luego a mediana escala y la cuarta a gran escala. ¿Cómo debiera, frente a la mancomunidad de la zona, que se pudiera afectar o beneficiar desde la óptica que se mire, resolver esta consulta popular? Existen 2 parroquias en las cuales tradicionalmente desde hace más de 60 años existe la actividad minera, que son la de Gualea y que son la de Pacto. Las concesiones que yo hacía referencia, de las 20, 19 están en esas 2 parroquias y hay una que está en Nanegal.
La actividad que viene dándose ahí es una actividad de tipo artesanal, en donde las personas migraron desde el sur del país, puntualmente de 3 provincias, Loja, Los Ríos y Azuay, e hicieron una forma de vida que ha influido económicamente en el desarrollo general de la actividad paralela agrícola agropecuaria. ¿Cuánto daño ha producido eso? A ver, desde la otra orilla. Yo creo que no hay ningún impacto evidente. Y yo vuelvo a hacer referencia a estos reportajes de algunos canales de televisión que han hecho un trabajo excepcional. Y varios de los ríos que se aduce que están contaminados, y en la campaña hablan de que no existe vida acuática, que no hay, que están muertos. Estuve yo el fin de semana ahí visitando 2 de esos ríos prístinos. La gente sigue disfrutando como toda la vida desde hace varias décadas de las cascadas, del baño en los ríos. Son sitios en un entorno precioso, maravilloso, que siempre ha sido el Chocó en ese aspecto muy bonito. Y de ninguna manera se busca que la actividad minera los comprometa. Conversaba yo con uno de los líderes comunitarios precisamente en uno de estos centros turísticos, y él me contaba que en el año 2000 hubieron actividades de minería ilegal, voladuras, explosiones que comprometieron tanques de agua, que comprometieron entornos, y se tomaron las acciones y las decisiones junto con el Ministerio Rector, y también ellos se han organizado para que la actividad ilegal no esté presente. Eso es algo muy positivo. Entonces, creo que la coexistencia de los dos sí es posible, y las actividades económicas no pueden dejarse de lado porque tienen una afectación directa en el ser humano. Y coger y decir no a la minería metálica, nótese que solo es metálica. Al inicio se hablaba hasta que en Calacalí dejemos de mover la no metálica. Todo el motor de construcción depende de áridos y petros que generalmente vienen de las minas de Calacalí. Afecta a toda la cadena productiva, y el impacto que tendría en el Chocó será muy fuerte. No veo la forma que el turismo pueda suplir. Es un turismo de fin de semana, es un turismo de feriados, con excepción de un proyecto costoso que tiene ahí un objetivo, que son turistas de alto nivel extranjeros principalmente, que puede generar 50 empleos locales. ¿Qué es lo que pasa con las oportunidades que la minería y otras actividades asociadas pueden generar? Gran cantidad de empleo. Por ende, la invitación es que se vote por el no y se permita continuar en el equilibrio económico-social que se requiere. Ingeniero Stalin Andrango, usted como residente de Pacto, ¿cuál es el impacto que ha tenido? Para que se conozca, lo más importante cuando uno va a las urnas es informarse debidamente para ejercer un voto libre, pero un voto informado, un voto responsable. ¿Cuál es la realidad en estos territorios que se circunscriben a estas 4 preguntas? Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Usted al menos es de Pacto. Así es. Bueno, realmente en la zona han coexistido las diversas actividades, entre ellas agricultura, ganadería, cañicultura y la minería artesanal, que es tradicional de varias de las familias más grandes de la zona, ¿no? Sin embargo, también cabe mencionar que actividades agrícolas, ganaderas, no nos han sacado de los altos índices de pobreza. Tenemos índices que superan el 83% entre las parroquias de Pacto y Gualea. Estas cifras son tomadas de la propia ordenanza 137, con la que rige la mancomunidad de Chocó Andino. Y la realidad es que los proyectos mineros generan hoy por hoy una economía que solo en la etapa de exploración ya han generado alrededor de 60, 70 plazas de empleo directo, y recordemos que en nuestro estándar nacional por cada empleo directo en minería se genera de 4 a 5 empleos indirectos. Y realmente en ese punto se ha dinamizado la economía local, se está dinamizando, y la gente ve con buenos ojos que los proyectos mineros sean aliados para el encadenamiento productivo que requiere la zona. La zona necesita salir de esos índices de pobreza, necesitamos mejor educación para nuestros hijos, necesitamos que de manera urgente se respeten los derechos del ciudadano, los derechos del ser humano a tener una vida digna. Y realmente eso es un llamado, porque en estos sectores, como bien ya se manifestó en diversas ocasiones, están
las concesiones o proyectos mineros dentro de la zona de transición y amortiguamiento del Chocó Andino, que son zonas donde se permiten las actividades productivas, entre ellas la minería responsable. Y recordemos que la zona núcleo donde están estas reservas ecológicas del corredor de los Andinos, dicho sea de paso, son reservas privadas. Nosotros, por ejemplo, para entrar al Mashpi Lodge no tenemos acceso. Ahí está construido un hotel 5 estrellas que vale cada noche a los ecuatorianos $600 y a los extranjeros 1.200, y es un hotel que fue construido sin licencia ambiental. Existen las líneas de canoping como atractivos turísticos en ese hotel, para lo cual tuvieron tanto que para el hotel y para las líneas de canoping tuvieron que quitar vegetación, y eso los compañeros ecologistas no han denunciado, ¿no? O sea, con guante blanco para una cosa y para otra cosa no la medimos de la misma manera, ¿no? Entonces satanizamos una actividad que representa desarrollo para el sector como es la minería y que hoy por hoy ha beneficiado a gente. Yo incluso tengo gente de la zona que están trabajando en proyectos que yo asesoro al sur del país, y estas familias han visto cómo se llevan proyectos de minería responsable, han visto ese crecimiento económico, y realmente hoy por hoy muchos de ellos fueron antimineros por el mismo desconocimiento y manipulación de los grupos ecologistas. Pero ahora se han dado cuenta que las cosas son claras, que la minería representa desarrollo y que queremos ese desarrollo para nuestra zona. Ingeniero Andrango, ¿hay contaminación o no? Porque esto del otro lado se dice hay que parar la contaminación, la destrucción ambiental. ¿Hay evidencias de eso? Bueno, realmente del otro lado se miente mucho y hay que ser claros en el tema. La actividad minera que se encuentra en etapas de exploración no ha contaminado las aguas, los cauces de ninguno de los ríos presentes en la zona. Lo que está contaminando a nuestros ríos es la falta de gestión de autoridades que por más de 20 años fueron puestas por estos grupos ecologistas en estos GATs parroquiales, y que realmente no hicieron gestión para que las cabeceras parroquiales tengan una planta de tratamiento de aguas servidas. Esas descargas directas de las aguas servidas son las que contaminan el río, que realmente se encuentra de la cabecera parroquial aguas abajo. Entonces el turismo en su mayor exponencia de los pequeños emprendimientos turísticos se lo aprovecha aguas arriba de la cabecera parroquial, donde no existe la contaminación del río, pero el río no está siendo contaminado por minería, sino por la falta de gestión y por el tema de las aguas servidas que descargan directamente en el río Chirapi. Entonces, esa es la realidad, y aclarar a la ciudadanía también que en la zona donde están las concesiones mineras, ninguno de estos ríos fluye hacia Quito, ¿no? Son ríos que se descargan a la cuenca del río Guayabamba, que conjuntamente con el río Blanco en el norte forman el río Esmeraldas. Entonces, eso es otro de los puntos que se está mintiendo a la ciudadanía, y que realmente dentro de una campaña sucia, una campaña millonaria, que la ciudadanía nos preguntamos de dónde sacan tantos recursos para actorazos, youtubers e influencers, que realmente preocupa porque en la zona hay cosas que por parte de los movimientos ecologistas no han sido claras. Tenemos ahí 3 fundaciones que operan, que tienen proyectos de papel en sus páginas web, pero que realmente en la zona nadie conoce de dichos proyectos y nadie se ha beneficiado. Entonces, si tienen recursos, trabajen en lo social, que lo social es lo que el sector demanda y requiere, ¿no? Ahora, a propósito de la contaminación, ingeniero Andrango, evidentemente no solo en esta zona, sino en las ciudades, la contaminación por las aguas servidas es realmente alarmante. ¿Qué decir allá? Si no se controla eso, pero se endosa la contaminación a las aguas servidas y no al tema de la minería. Realmente la minería, al encontrarse en una etapa de exploración, primero que no está realizando ninguna descarga al río ni nada, por lo tanto no está contaminando, y segundo, por normativa ambiental, cada proyecto minero está obligado a presentar un estudio de impacto ambiental, tiene auditorías ambientales, tiene un plan de manejo ambiental, y por lo tanto debe realizar sus labores dentro de una norma que sea técnica, y no nos permite realmente, dentro de todo lo que tiene que ver con las normas técnicas, realizar descargas directas al río. Cualquier
agua que provenga de una actividad minera tiene que ser previamente tratada, cumplir con los estándares y parámetros para poder ser descargada a un afluente de ser el caso. Entonces, la minería legal es una minería que está controlada y regulada. Lo que nos preocupa es la minería ilegal, que en caso de darse el sí en esta consulta, realmente esos focos de minería ilegal que pueden proliferar en nuestra zona son los que van a contaminar y a destruir el tejido social, porque la minería ilegal viene acompañada de diversos delitos. Por eso le pedimos al ciudadano, a la gente de Quito, que el futuro de estas parroquias que está en sus manos, este 20 de agosto, sea tratado con esa seriedad y se vote 4 veces no. ¿Y hay minería ilegal detectada en esa zona del Chocó andino? Hace años existieron labores de minería ilegal que ningún ecologista lo denunció y que realmente la ciudadanía tuvo. ¿En qué que zonas? hacer. ¿En qué partes, por ejemplo? A ver. Generalmente existieron algunos sitios, pero pequeños, ¿no? Que se pudo cortar a tiempo en una de las áreas de Nami, que está por la zona de la concesión Urcutambo. Esto rápidamente se puso en conocimiento de la empresa nacional minera. La empresa nacional procedió con la Agencia de Regulación y Control Minero a sacar a esos mineros ilegales de esa zona. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, cuando estas denuncias dependen de los movimientos ecologistas. Si no, no vayamos muy lejos, ¿no? Tenemos el caso de Buenos Aires, de Imbabura, donde son activistas en el día y en la noche son mineros ilegales. Vuelvo con el ingeniero Fernando Benalcázar. Esto de la contaminación, ¿cuánto se ha comprobado a sabiendas, como decía, que en las ciudades la contaminación por las aguas servidas es evidente? Esto se denuncia permanentemente, no ha habido manera de arreglar en su totalidad. Esto que se argumenta desde quienes patrocinan consulta popular en el Chocó andino, no hay evidencias, dice. ¿Hay o no hay evidencias de una supuesta destrucción? A ver, primero felicito la intervención del ingeniero Andrango. Yo creo que la audiencia tiene una visión clara de lo que pasa directamente desde la zona, y le felicito a usted por esa iniciativa de que alguien que vive y conoce de cerca los detalles pueda comunicar a través de su radio. El tema de la contaminación de los ríos ha sido materia de debate y discusión durante varios debates con los grupos yasunidos y las personas que están atrás, en el cual yo les decía, ¿por qué no utilizar todos estos recursos y esfuerzos y el capital humano grande que ustedes tienen para cosas más relevantes, como el tema del plástico, como el tema de los desechos sólidos y como el tema de la contaminación de los ríos, resultado de que no existen en el país proyectos de manejo a través de plantas adecuadas para la descontaminación previo a la descarga en los ríos de aguas servidas? La respuesta fue, sí, tenemos intereses en esas áreas, estamos trabajando en eso, pero yo no he visto un solo proyecto. Le doy un ejemplo, Pelileo Patate, hace algunas semanas tuve la oportunidad de volver a esos valles maravillosos. El nivel de contaminación de los ríos vecinos, tal vez aguas abajo de donde está la actividad agrícola permanente. Creo que Patate abastece de frutas y hortalizas a la mitad del país. Es impresionante. La actividad textil, la actividad de tinturas y pinturas de jeans, todo eso se va al río. Guayabamba es el mejor ejemplo. Y en esto yo creo que también hay que ser enfático. Uno de los puntos que usted les escucha, y es una de las mentiras permanentes en el tema del Chocó andino, es que la mitad del agua de Quito viene del Chocó. La aclaración que hizo el ingeniero Andrango es totalmente válida y verdadera. No es así. La única zona en donde usted tiene agua que abastece a 150 a 200 mil personas de Quito es en la parte alta de la parroquia de Nono. En la parroquia de Nono, en la parte alta, en las estribaciones noroccidentales del volcán Pichincha, está un proyecto que se construyó hace 30 años, que es el famoso proyecto de agua potable Inabronco. Ahí hay una captación de agua y eso abastece el agua del sector de San Carlos, del sector de la Florida, de la Concepción Alta. Es lo único. Pero no generalizar a través de una mentira que se está protegiendo el agua de Quito. Si usted va al Chocó, yo daba el ejemplo de las cascadas y estas zonas,
Y como lo describe el ingeniero, aguas abajo ha habido la contaminación formal por la descarga, es decir, de donde están las poblaciones, aguas abajo. Recordemos que estas poblaciones, la más grande tiene 5.000 votantes y creo que Gualea tiene 4.600. Pero son poblaciones relativamente pequeñas. Entonces, si aguas abajo no hay una simple planta de tratamiento, y me gustó esto de que que más de 20 años han tenido el control del gobierno autónomo descentralizado estas mismas organizaciones o han influido directamente en ellas, y no hay resultado alguno, es contradictorio. Es decir, es un discurso para el tema antiminero, antidesarrollo, pero en la realidad, cuando podrían tener un gran impacto en el tema de cuidado y manejo de las aguas, no hacen nada. Consecuentemente, ¿cuál debiera ser el sentir de las poblaciones, los que viven allí? Exactamente ese. Defender sus intereses desde el punto de vista de desarrollo humano, de crecimiento humano, porque si hay actividades, los números son reveladores. Estamos hablando de 60, 70 plazas de empleo permanentes en la actividad que tiene la actividad minera. Eso fácilmente son 60, 70 familias que dependen y generan oportunidades de empleo indirecto en el rango de 300 oportunidades más. ¿Cómo les pueden cerrar la puerta foráneos, 92% de los votantes del distrito metropolitano, afectando a estas personas, 19.800 votantes que por una manipulación en esta resolución, simple y llanamente van a cambiar su vida por alguien más? Eso para mí es inconcebible. Debía haber sido una votación local. Uno de los presidenciables decía claramente, estas consultas tienen que ser locales porque hay que preguntarle al que va a sufrir, al que va a mejorar su vida, al que le vas a afectar. Claro. Haberlo hecho. O el que está afectado, si ese es el caso. Correcto, y es una oportunidad democrática de expresar su punto de vista y mediante una consulta dar paso a mejoras, a cambios. Pero yo insisto, de 2.015.000 votantes, el 92% de estos no conocen ni tienen idea o tal vez alguna vez han pasado o han visitado. Y decidir por ese 8% es inconcebible. Ingeniero Andrango, ¿cuál es el sentir? Usted como persona que reside en la parroquia de Pacto, ¿cuál es el sentir de la gente respecto de esta consulta? De manera especial en las parroquias de Nono, Calacalina, Negalda, Negalito, Gualea y Pacto. ¿Les vamos a dar decidiendo desde la ciudad lo que viven o defienden o cuestionan desde el campo y el sector rural? Bueno, realmente solo la gente, mis ciudadanos que tienen necesidad, que tienen pobreza, que quizá comen 1 o 2 veces al día porque no les alcanza para más, y no tienen los privilegios que tienen estos grupos ecologistas que viven de financiamientos externos. Entonces, solo ellos saben la necesidad local y realmente por ellos, por estos seres humanos maravillosos que requieren un crecimiento económico, un crecimiento cultural y educativo para sus hijos, solo por ellos hay que pensar como ciudadanos en su totalidad que tenemos una responsabilidad enorme, porque no podemos frenar el desarrollo de los pueblos, no podemos primero tenemos que ver sobre el componente humano. El componente humano es lo principal y lo que caracteriza a nuestra zona, y por lo tanto, por ellos pido a la ciudadanía de Quito votar 4 veces no, porque no es justo que en parroquias donde hay índices de pobreza grandes se tenga que frenar las actividades productivas. Realmente nos preocupa estos temas de los movimientos ecologistas que se toman el nombre de las parroquias y que realmente en busca de sus intereses egoístas frenan este desarrollo. Entonces, ciudadanos de Quito, votemos con la mano en el corazón, con el sentimiento hacia esta gente de consideración y votemos 4 veces no. Quisiera aprovechar este debate para consultar al ingeniero Fernando Benalcázar sobre el tema Yasuní. Exclusivamente hemos hablado ampliamente del Chocó andino. Hay un informe último del Banco Central que
ilustra con datos oficiales, esto no es invento, datos oficiales sobre el Yasuní. Y voy a leer una de las partes que dice este amplio informe. Dentro de los proyectos petroleros del país se encuentra el bloque 43, conformado por los campos Ispingo, Tambococha, Tiputín y el ITT, y ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Desde el inicio de sus operaciones en el 2016, posterior a la declaratoria de interés nacional de la explotación de este bloque, la producción de estos campos ha representado alrededor del 12.3% del total que produce Petroecuador. Los ingresos petroleros que ha generado el bloque 43 ITT durante el periodo 2016-2022 ascendieron a 6.733 millones, con un rendimiento de 4.123 millones. En el 2022, este rubro fue de 1.108 millones de dólares, el 1% del PIB. ¿Esto va a ser el impacto de dejar de explotar el petróleo en el Yasuní? Así es. El estudio que hace usted referencia, qué bueno que esté al tanto, Miguel, lo leí. De la A a la Z fue emitido hace poquísimos días, creo que el lunes. Magnífico. Primero felicito que el Banco Central, como parte del Estado, hizo un estudio profundo y un análisis. Los números son reales. Nosotros hemos visto, y en muchos de los debates que hemos participado con información auditada de Petroecuador, se confirma que a diciembre del 22 se generaron una renta petrolera, ingresos para el Estado, de 4.224 millones de dólares netos. Por eso es que el número que usted hace referencia es mayor, porque ahí hay que descontar, obviamente, la parte operativa y la parte de inversión. Pero aquí yo quiero resaltar algo importantísimo. De esos 4.224 millones, 216 millones netos ingresaron a las 6 provincias amazónicas y a los GATS a través de la Secretaría Técnica Amazónica. Entonces, de los números de impacto anual al 2022, 1.170 millones de dólares, y siempre redondeamos en 1.200 millones de dólares, queda claro que en el año 2021, 46 millones entraron a los GATS y 62 millones en el 2022. El impacto es terrible, y más allá es la proyección de cuánto en el periodo de 20 años, que es el tiempo de vida del campo ITT, va a dejar de percibir el Estado. Un gran total de 16.400 millones de dólares desde el impacto, de los cuales 13.880 millones son de producción. Y esto invito a los ecuatorianos a votar radicalmente no en la consulta del Yasuní, porque un país pobre como el Ecuador no puede darse el lujo de perder por los próximos 20 años lo que ahora hemos visto, promedio de 1.000 millones año de ingresos netos. Imposible. ¿Cómo se sustituye eso? Y en estos debates que hemos participado a lo largo de este mes y medio, es increíble las respuestas que uno escucha. No son sistemáticas, no son estructuradas, no tienen números de respaldo. Nos darán un bono verde. ¿Quién nos da un bono verde? Correa no consiguió un bono verde con una campaña mundial multimillonaria. Claro, la ayuda internacional finalmente se fue a la explotación en el Parque Yasuní precisamente porque fracasó la ayuda internacional. Así es. Correa no levantó un centavo para dejar el petróleo bajo la tierra y después... Bueno, al menos no levantó un centavo de es verdad. De eso. Le pregunto. Estamos hablando del Yasuní. Del Yasuní. Entonces, recibirán 20 millones, 30 millones para ayuda y cuidado del Yasuní una sola vez. ¿Qué son 20, 30 millones? Digamos que reciban 100 millones. 100 millones versus 1.000 millones anuales. Que queremos ser un país chiquitito en el mapa mundial y que damos un ejemplo al mundo por cuidado ambiental, cuidado de la biodiversidad, impacto al cambio climático, cuando Noruega y el Reino Unido hace pocos días acaban de lanzar rondas petroleras internacionales para desarrollo y crecimiento económico. Nosotros queremos cambiar eso. Es muy ideológico, una utopía, y definitivamente el Ecuador requiere esos recursos y hay que manejarlos bien. Es muy diferente que haya corrupción, que haya gente que no tiene principios, valores y vivan ahora en Bélgica, vivan en Luxemburgo, vivan en Estados Unidos como reyes. Esos no quiere decir que la industria petrolera no ha traído el desarrollo al país. La industria petrolera ha hecho un cambio formal en la vida de los ecuatorianos desde la época de los 70s. Bien, quiero agradecer la participación en este debate sobre la consulta popular en el Chocó Andino, en el Distrito Metropolitano, y sus parroquias como Nono, Calacalina, Negal, Nanegalito, Gualea y Pacto,
que tendrían el impacto. Gracias por ilustrar. Serán los votantes los que decidan. Ojalá invocamos de manera informada, de manera responsable en esta consulta popular, al igual que la del Yasuní. Muchas gracias al ingeniero Stalin Andrango, ciudadano que reside en la parroquia de Pacto, parte del Chocó Andino, y el ingeniero Fernando Benalcázar, experto y ex viceministro de Minas. Muchas gracias, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias. Miguel. Muy buenos días. Muy buen